19, 13 minutos arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Rami, la gente está preguntando ya en el chat, ¿de quién se trata? ¿Quién tenemos acá presente? Tenemos invitado nuevamente por segunda vez a Theo Belloc, el autor del libro Trump contra el globalismo. Ahí el regalo de Theo para Neradros, que en la cámara se ve. Muchísimas gracias. No, por favor. Bueno. Un agradecimiento por la invitación. Sí, la verdad que es de mucha utilidad que estés acá y que, bueno, de vez en cuando vengas también para contarnos características, especificaciones, factores, todo lo que tiene que ver con lo que es el fenómeno de Donald Trump, que a nivel en el sector occidental del mundo es súper importante, es una gran referencia. Un referente, digamos. Exactamente, un referente, uno de los líderes. Hablamos de Orbán, su victoria reciente ayer, nuevamente, y tenemos a Donald Trump claramente también como un referente, así como en Francia hay surgimientos como clásicos como Marine Le Pen, por ejemplo, Abascal también como un surgimiento en España, pero Trump es cosa mayor, es otra, está en un nivel más alto a mi parecer. Claro, porque tuvo justamente la potencia mundial, digamos. Y sí, liderando después de tantos años de gobiernos, desde ya sabemos los periodos de Bush, de Obama, y tenemos, factores que tienen que ver con el surgimiento de Donald Trump, y quién más mejor que poder tener a Theo para explicar y ahondar un poco más en este fenómeno de Donald Trump y de su surgimiento. Bueno, sí, yo puedo comentar lo que considero que fueron los factores más importantes para el surgimiento de Donald Trump. Los factores más importantes para el surgimiento de Donald Trump considero que fueron 4. Fue la confluencia de 4 factores principales que le dieron apoyo e impulso a su figura, a nivel nacional e internacional también. Donald Trump era una persona ya muy conocida en Estados Unidos, pero no dentro del ámbito... Claro, exactamente. Donald Trump tenía una imagen previa bastante consolidada en el mundo del espectáculo, lo cual le ayudó bastante, a tener relevancia mediática, Que en un principio, yo recuerdo acá en Argentina lo que llegaba era, este es un loco, un payaso que viene acá a hacerse el candidato, ¿no? Sí, totalmente. Que de hecho en Estados Unidos lo planteaban muchísimo de esa manera, como... Totalmente, era algo impensable, o sea, como que lo veían y más que todo, todas las noticias que llegaban de él eran en contra, digamos. Pero yo destaco 4 factores principales dentro de los que le dieron mayor impulso. El primero es el descontento de la sociedad norteamericana, especialmente los perdedores de la globalización, que tenían un gran descontento por los cambios socioeconómicos que se habían producido en Estados Unidos. Otro factor de apoyo clave que tuvo Donald Trump fue el apoyo de ciertos factores, de ciertos militares patriotas. El tercer factor, que considero muy importante es el surgimiento de la derecha alternativa, que fue un fenómeno que apoyó a Donald Trump durante toda su presidencia, y el mismo discurso provocativo de Trump, que en un principio él dijo que iba a ser un movimiento, y fue subestimado en un principio en ese sentido. Ahora, ¿por qué se produce este descontento? ¿Dónde se origina? Bueno, ese descontento de la sociedad norteamericana se produce por ciertos cambios socioeconómicos que tuvieron, por ejemplo, algunos cambios muy importantes, como la deslocalización de la industria norteamericana, el derribo de las fronteras y el ataque sistemático a todos los valores de las mayorías, por así decirlo, por parte del progresismo posmoderno, ¿no? Algo que trata Horacio bastante bien en todos sus videos y ponencias. Bueno, en la segunda mitad del siglo XX, el establishment financiero se encarga de convencer al establishment
político de que era un gran negocio la deslocalización de la industria nacional norteamericana y para llevarla al sudeste asiático. Así es que surgen, digamos, todos los tigres asiáticos y luego China. O sea, está Singapur, Hong Kong, Taiwán, Corea del Sur y más tarde China. China, hasta los años 70, era un país donde andaban en bicicleta. O sea, el surgimiento de China fue totalmente artificial y se debe justamente, en parte, al impulso que le dio el establishment financiero de Estados Unidos, intentando convencer a la clase política de que era mejor llevar toda la industria a China, un país dividido completamente, incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, ocupado por Japón, y bueno, claramente ¿quién salva a China? Estados Unidos y ese establishment que luego localiza esas industrias ahí. Claro, justamente. Y por ejemplo, uno de los grandes orquestadores de los grandes arquitectos de estos cambios fue el CFR, el Council on Foreign Relations, Henry Kissinger y la Fundación Rockefeller, que eran globalistas absolutos. Sí. Bueno, por decir lo mínimo, digamos. Sí, por decir lo mínimo. Y bueno, esta deslocalización generaría un desempleo enorme, un precariado, una dependencia con los estados de China, digamos, que se convierte en una fábrica del mundo, pero crea una dependencia parte de los otros países, justamente. Bueno, esto provoca una reacción popular dentro de Estados Unidos que tiene su correlato, su expresión dentro de lo que es la derecha alternativa y los militares. Bueno, dentro de los militares, como tercer factor, digamos, que influye en este impulso que le dan a Trump, está Michael Flynn, que fue el director de inteligencia de la Agencia de Defensa, para la época de Obama, incluso viene de antes, pero él renuncia en desconformidad por las acciones que estaban teniendo lugar en Siria. Entonces, la élite demócrata tenía miedo que vaya a decirle algo a Trump, porque Michael Flynn se estaba acercando mucho a Trump. Entonces, necesitan saber qué pasado con esa alianza política que estaba teniendo lugar en el 2016. Otro militar importante que le da el apoyo a Trump es el almirante Roger, que es el director de la NSA, una agencia de inteligencia, y él es especializado en ciberseguridad. Él es el que le avisa que su campaña estaba siendo espiada por la élite demócrata. Un día después, Trump muda su búnker de partido a otro lugar, digamos, desde de la Trump Tower hacia otro lugar. Y se confirmó recientemente todo esto. Se ha confirmado recientemente todo esto y, el tiempo siempre termina dándole la razón, digamos, a Trump. Primero se lo castigaba y le decían que eran teorías conspirativas, que era la trama rusa, y luego se termina dando cuenta que tenía razón. Y demanda a Hillary Clinton y al Comité Nacional Demócrata. Exactamente, eso fue hace poco. Bueno, y digamos, siguiendo con estas disquisiciones dentro de los factores que influyen, la derecha alternativa, por así decirlo, es una derecha que tuvo su expresión en Internet, más que todo, pero que tuvo un gran respaldo Trump. Y fue una base radicalizada que contó Trump con ese apoyo y, logran la derecha alternativa era un amplio abanico dentro de la derecha, que no es la derecha hegemónica que gobernaba en ese momento a Estados Unidos, que es la derecha neoconservadora, globalista, ultraliberal, belicista. George Bush, prácticamente uno de los Exactamente, George Bush. Exactamente. Bueno, y por último, el discurso de Trump, digamos, que tiene un toque totalmente diferente a la derecha que venía en ese momento, que es explícitamente antiglobalista,
patriótica, nacionalista, soberanista y antiprogresista. Entonces, logra con ese abanico retórico, logra seducir a todos esos sectores descontentos y bueno, y ahí están los resultados, ¿no? Trump como presidente en 2016, aunque nadie lo pensaba. Nadie lo pensaba y aparte era como... Yo me acuerdo haberlo visto acá como, bueno, el fin del mundo, ¿no? Sí, era el fin del mundo, la Tercera Guerra Mundial. Los medios. Fin del mundo, Tercera Guerra Mundial, un nuevo genocidio. Sí, un nuevo dictador. Y me acuerdo haberlo sentido, ¿no? Acá mucha gente que se despertó ese día con la noticia y que estaban, no sé, como si hubiera habido una tragedia, una catástrofe. Global. Además, la revista Newsweek ya había impreso la victoria de Hillary Clinton y ya la estaba empezando a distribuir al día siguiente de las elecciones y las tuvieron que retirar. Claro. Y también fue notable, bueno, hay videos, hay memes que siguen hasta el día de hoy de gritos de algunos progresistas, ¿no? Con la victoria de Trump. Pero ahora no sé, ¿querés decir algo? Sí, porque al respecto hay un tema que es muy interesante en cuanto a Trump, más allá de lo que muy bien ha explicado Teo. Insisto una vez más, recuerden que pueden comprar el libro de Teo Belloc, Trump contra el globalismo. Yo lo leí, está referenciado en mi sitio, si lo quieren ver, es muy interesante, realmente esclarecedor. Porque Donald Trump a su vez tiene esa inteligencia política que siempre insisto, el arte del debate no es solo la conexión lógica, la retórica importa. Sí. Y la retórica de Donald Trump fue una retórica que, aunque parezca a veces básica, esta idea de Make America Great Again, hay una mezcla muy particular entre un conservador sano, por eso una diferencia con los neocons, porque los neocons de hecho están más cerca de lo que podrían ser los liberals anglosajones, para que se entienda. Hay una retórica de una vuelta hacia un pasado, pero no cualquier pasado, un pasado patriótico. Entonces logra conformarse con una derecha republicana conservadora, pero que a su vez logra captar una suerte de una posición más nacionalista. Digo, ¿no? Entonces, como bien explicó Teo, se da una serie de factores. Se da una serie de factores que de hecho el Estados Unidos profundo, entiéndase el área central, estaba siendo muy castigada por las políticas progresistas. Desde el Obamacare, que trasladaba directamente los costos a la clase media, en un sostenimiento a veces no tiene ni siquiera para la obra social y sus propios hijos, pero tienen que estar financiando abortos procurados o transiciones de género de niño para los demócratas globalistas de las costas. Hasta lo que era la apertura a la Agenda 2030, lo cual implicaba que con el Acuerdo de París todas las industrias a base de carbón, todas las minas de carbón estaban siendo diezmadas, que es donde más fuerte se hace la posición de Trump. A su vez había una disconformidad, porque esto era muy marcado. El electorado estudiantil, de hecho, está muy subestimado, porque si bien las universidades pertenecían a una élite democrática globalista, gran parte de los estudiantes se rendían ante la elocuencia de figuras como Jordan Peterson, que de hecho Jordan Peterson tuvo un problema allí con el famoso Pepe Franco, pero digo, fue un acto muy gracioso, ¿sabes? Pero digo, había y además había referentes jóvenes también, como Miló y bueno, Milo Yiannopoulos, que llevaba mucha juventud, digamos, y creaba controversias, y con las controversias lograba... No, pero aparte la figura de Bannon. Steve Bannon con Breitbart, fue algo muy fuerte el impulso que le dio, porque Steve Bannon logra también captar el voto de la derecha alternativa, porque en un momento él dice, bueno, Breitbart va a ser el lugar de encuentro de la derecha alternativa, y bueno, ahí logra desquiciar absolutamente todo el ala progresista de los demócratas, que ven en ello una amenaza existencial, y bueno, ayuda a consolidar también los republicanos. Steve Bannon tiene que ser un bloque también en otro momento que vengas. Sí, por supuesto. Porque de hecho hay una cuestión hay mucho para hablar ahí. Sí. Y quiero rescatar también, para que no dejar excluido, porque lo que es curioso en la retórica de Trump es, logra volver a ese pasado glorioso conservador,
hacer resurgir esa llama del nacionalismo estadounidense. Claro, un nacionalismo sano, no es agresivo, no es expansionista. Y que logra también captar, quizás por esa arenga en contra de la izquierda que nunca disimuló su rechazo al progresismo, al comunismo, al socialismo. Sí, totalmente. Entonces, en ese orgullo de estar en la vereda del frente de todos estos males, también captó muchísimo el electorado de los Proud Boys. Sí. Serían algunos muy similares incluso a cierto espacio libertario argentino, cierto espacio, hay cada cosa acá, pero esa gente que de repente salían con la bandera de Gadsden, con armas a defender sus locales cuando había una amenaza de Black Lives Matter. Sí. Entonces, la gente dijo, necesitamos un líder político, porque los de Black Lives Matter están completamente organizados. Entonces dije, nosotros no podemos andar dispersos allí como una suerte de guerra de guerrillas, pero sin un plan de acción. Entonces Donald Trump lograba captar también ese electorado. Totalmente. Y justamente uno de los asesores de Trump, que es Stone, él mismo se comunica con los Proud Boys y los usa, digamos, como para proteger los mítines de Trump ante la izquierda radical, que expresada en las figuras de Antifa, digamos, que atacaban los mítines de Trump. Qué lindo. Bueno, le recordamos a la gente que este programa se transmite... tenemos acá un comentario de Soy Pajarito que pide ¿para cuándo un sorteo para los viewers? Bueno, vamos a ver, tienen que hacer bastante presión. Tienen que hacer bastante presión y cuando vemos que haya gente poniendo pilas, hacemos un sorteo, ¿te parece? Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la_resistencia. Posteriormente sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.